El sol caía como plomo sobre el desierto de Chihuahua. El aire olía a pólvora vieja, a tierra seca y a promesa rota. En el horizonte, un jinete solitario avanzaba entre remolinos de polvo. Su nombre era Julián Serrano, un ex soldado que había visto morir demasiados sueños en nombre de causas que nunca fueron suyas. En su pecho llevaba una cicatriz que no se veía, una que ardía cada vez que alguien pronunciaba la palabra justicia. Llevaba 3 días cabalgando sin rumbo, hasta que el destino lo llevó a un rancho perdido entre mezquites. La Providencia. Desde lejos se escuchaban gritos, el sonido seco del látigo y un llanto infantil que rompía el aire. Julián apretó las riendas. Había jurado no volver a meterse en los asuntos de nadie, pero aquel llanto lo hizo detenerse. Desmontó despacio. Desde la sombra de un nopal observó el patio. Hombres flacos trabajando hasta el límite, mujeres cargando cubetas más pesadas que sus cuerpos, y un capataz enorme riéndose mientras golpeaba a un muchacho que apenas tendría 10 años. En la galería, un hombre con traje blanco y sombrero de ala ancha observaba la escena con indiferencia, girando un bastón en la mano. Era don Nabor Ríos, el amo de todo lo que se veía y lo que no. El niño cayó al suelo pero no gritó. Eso fue lo que más sorprendió a Julián. Ni una lágrima, solo una mirada fija, dura como piedra. En ese instante, el ex soldado entendió que no podía seguir de largo. Avanzó hacia el portón, cada paso suyo levantaba polvo y silencio. Cuando cruzó el umbral, el capataz detuvo el látigo, desconcertado. Los peones bajaron la cabeza, sabiendo que aquel extraño traería problemas. ¿Quién eres tú?, escupió el capataz, con el tono del que se siente dueño del miedo ajeno. Julián se quitó el sombrero lentamente. Uno que se cansó de ver cobardes con uniforme y amos con látigo, dijo, su voz baja, ronca. El patrón levantó la vista desde su galería, molesto por la interrupción. ¿Qué pasa ahí, Ramírez? Un forastero, mi patrón. Dice que se cansó de ver cobardes. Don Nabor sonrió con desprecio. Entonces que se canse también de vivir. El capataz soltó el látigo y buscó su pistola, pero no tuvo tiempo. Julián se movió con la rapidez del instinto. Un disparo seco, el eco rebotó en las paredes de adobe y el capataz cayó de bruces con un agujero limpio en el pecho. Los peones se encogieron, las mujeres gritaron y el silencio volvió, más denso que antes. Julián levantó la voz. No vine a matar por gusto, vine a recordarles que el miedo también puede cansarse. El patrón bajó las escaleras con paso medido, ocultando su nerviosismo. ¿Sabes con quién hablas? Esta hacienda tiene leyes. Las tuyas, respondió Julián, escritas con sangre ajena. Don Nabor lo observó con una mezcla de desprecio y cálculo. Eres valiente, pero idiota. Ningún hombre cambia el mundo solo. No vine a cambiar el mundo, replicó Julián encendiendo un cigarro. Vine a cumplir un juramento. El niño del látigo, escondido detrás de un barril, escuchó aquellas palabras como si fueran un conjuro. Su nombre era Emilio, y aquella frase se le clavó en el alma. Los guardias del patrón comenzaron a salir, rifles en mano. Julián levantó la mirada al cielo, suspiró y murmuró para sí. Parece que hoy tampoco me toca morir tranquilo. Los disparos rompieron el aire. Polvo, gritos, el caos de una revuelta improvisada. Julián se movía como un hombre que conocía la muerte y no le debía nada. Cada bala suya encontraba su destino, cada paso suyo dejaba un eco de desafío. Cuando el humo se disipó, 3 cuerpos yacían en el suelo y los demás habían huido. Don Nabor observaba desde la galería, furioso, impotente. ¿Quién te crees que eres, forastero?, rugió. Julián levantó la vista, el rostro cubierto de polvo y sudor. El hombre que va a quitarte el derecho de llamar tuyas las vidas ajenas. El patrón retrocedió un paso, no por miedo al arma,
sino por algo que no entendía, aquella calma feroz en los ojos del forastero. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los corrales, Julián ayudó a enterrar a los muertos. Los peones lo miraban con mezcla de respeto y miedo. Nadie sabía si aquel hombre era un ángel o una maldición. El niño, Emilio, se acercó con cautela. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Porque nadie más lo iba a hacer, respondió Julián sin levantar la vista. Emilio tragó saliva. Mi mamá dice que la justicia tarda pero llega. ¿Usted cree eso? Julián miró al horizonte, donde el cielo empezaba a teñirse de rojo. Solo si hay quien la traiga cabalgando. Esa noche, los peones hablaron en voz baja. El nombre del forastero comenzó a correr de boca en boca. Algunos decían que era un bandido, otros que un exmilitar buscado por los federales. Pero los más viejos, los que aún recordaban los días de Villa, decían que era otra cosa. Un eco de la vieja justicia, esa que no necesitaba papeles ni discursos. Julián se quedó en la hacienda, no por poder ni recompensa, sino por algo más simple. No podía irse sabiendo que los inocentes seguían esclavos del miedo. Durante los días siguientes, ayudó a los peones a organizarse, enseñó a los hombres a usar las armas y a las mujeres a esconder provisiones. Sabía que don Nabor no se quedaría quieto. El terrateniente tenía amigos con uniforme, y la venganza de los poderosos no se hacía esperar. Una tarde, mientras el sol moría detrás de los cerros, un jinete llegó al galope con una noticia que hizo temblar hasta los muros. «Vienen los federales, más de 50 hombres armados hasta los dientes». Julián miró a los peones. Nadie habló, pero todos entendieron lo que había que hacer. «No somos soldados», dijo uno con miedo. «No», respondió Julián cargando su rifle. «Somos el motivo por el que los soldados deberían existir». El viento del desierto comenzó a soplar con fuerza. El silencio que antecede a la batalla. Y mientras los primeros cascos resonaban a lo lejos, Julián Serrano levantó la mirada y murmuró con voz baja, casi como un rezo. «Ahora sí, me van a conocer». El polvo se levantaba como una muralla cuando los federales aparecieron por el camino de piedra, formando una línea de cascos y bayonetas que brillaban bajo el sol moribundo. En la Providencia nadie respiraba. Los niños miraban desde las rendijas de los corrales. Las mujeres, con los labios apretados, repartían cantimploras y vendajes improvisados. Julián recorrió el patio con pasos tranquilos, como si el miedo no tuviera permiso para presentarse. Se detuvo frente a Emilio, que sostenía una escopeta más grande que él, y le acomodó el culatín en el hombro. «Escucha, chamaco», dijo con voz baja. «La escopeta no es para matar, es para decir aquí estoy. Si la usas, que sea para proteger a los que amas. ¿Entendido?» Emilio asintió, mordiéndose el labio para que el temblor no se notara. A su lado, su madre, Lucía, apretó el rosario entre los dedos y susurró una oración apresurada que olía a lágrimas y a maíz tostado. «Julio», lo llamó un viejo peón, siriaco, con los ojos llenos de polvo. «Dicen que al frente viene un tal teniente Pardo, hombre de encargo, cobra por dejar el suelo sin testigos». Julián hizo un gesto, como quien saluda a un viejo enemigo que sabe inevitable. «El teniente Pardo», repitió, y la cicatriz invisible del pecho pareció arderle. Entonces llegó la cuenta. El primer toque de corneta cortó el aire como una navaja. Desde la colina, el teniente Pardo se adelantó a su tropa. Era un hombre de barba recortada, uniforme impecable y sonrisa sin prisa. Traía un pañuelo rojo anudado al cuello, un detalle de vanidad en medio del polvo. «Gente de la Providencia», gritó con voz que sabía hacerse oír. «Tienen 1 minuto para entregar al sedicioso que mató a hombres del patrón Ríos. Si lo entregan, se van con vida. Si no, los entierro con la pala de la ley». Los peones se miraron entre sí. La ley, para ellos, siempre había sido una pala.
Julián dio un paso al frente, sin levantar la voz. Aquí no hay sediciosos, teniente. Hay familias. Y la tierra decide si se entierra a alguien, no usted. Pardo sonrió. Hizo un leve gesto con la mano, como quien espanta moscas. Los federales adelantaron sus caballos un par de pasos, y el metal de las armas se estremeció, ansioso de hacer su trabajo. Última vez, Serrano, dijo Pardo, alargando el nombre como si fuera una sentencia. Tengo órdenes y paga por tu cabeza. Dicen que te crees héroe. Yo digo que todos los héroes mueren pobres y pronto. No me creo nada, respondió Julián bajando la mirada hacia el polvo. Solo no me gusta que un hombre con uniforme olvide para qué se lo pusieron. El teniente chasqueó la lengua, molesto por la calma del otro. ¡Fuego! El mundo se quebró en un estruendo. Las primeras balas mordieron los muros de adobe. El eco rebotó entre los corrales, los animales relincharon, y el aire, de pronto, supo a hierro. Julián se lanzó al costado y arrastró a Emilio tras un abrevadero. Disparó 2 veces, calculando el viento. Un federal cayó de la silla, otro soltó un alarido y se sujetó el hombro. No había gloria, solo polvo y miedo, y la certeza de que nadie llegaría a salvarlos si ellos no se salvaban entre sí. ¡A las trincheras, como les enseñé!, gritó Julián. ¡No gasten tiros! ¡Esperen a que entren! Los peones obedecieron con esa rapidez que tienen los que ya no pueden permitirse dudar. Siriaco, viejo y fibroso, pasó cartuchos con manos que habían sembrado más maíz que disparos, pero aquella tarde le tocaba hacer otra cosa. Lucía, con el rosario entre los dientes, limpiaba sangre y apretaba vendajes, moviéndose entre el silbido de las balas como si fuera inmune por pura necesidad. El teniente Pardo bajó a la mitad de la colina y organizó un avance en abanico. Era bueno en lo suyo, hacer del miedo una estrategia. Mandó 3 por la izquierda, 5 por la derecha, y se guardó un golpe para el centro, seguro de que el forastero respondería por reflejo. «Ábranles el flanco», susurró Julián. «Déjenlos creer que nos rompen por aquí». Los peones se replegaron un paso, abriendo un vacío justo donde Pardo quería entrar. Cuando el abanico se cerró para morder, Julián dio la señal. 2 disparos secos al unísono, una granada casera, lata de chiles, pólvora y clavos, voló en arco torpe y estalló con un rugido que desordenó caballos y certezas. 3 federales quedaron tendidos, otros 2 corrieron desorientados y el centro quedó cojo de golpe. ¡Ahora!, tronó la voz de Julián. Cargaron. No fue orden militar, fue hambre de seguir vivos. Emilio temblaba, pero apretó los dientes y jaló del gatillo cuando un federal se le vino encima con la bayoneta. El eco le reventó en los oídos y el hombre cayó a un paso suyo, sorprendido de estar muerto. Emilio se quedó helado, con los ojos muy abiertos. Julián lo tomó de los hombros. «Mírame», le dijo. «Respira. Lo traerás de vuelta en sueños, muchas veces. No lo odies. No te odies. Sigue». Emilio tragó aire como si la vida fuera agua y jaló la escopeta hacia sí, obedeciendo por instinto a la voz que le enseñaba a ser fuerte, sin volverse piedra. El teniente Pardo miró la escena desde la colina con una sombra de irritación. No le gustaba perder el control del relato. Chistó a su ayudante y pidió un fusil de precisión. Apoyó el codo en la silla, respiró hondo y encuadró a Julián entre el cañón y su satisfacción. Disparó. Julián sintió el golpe en el costado, como un puño de fuego. Cayó de rodillas y por un instante el mundo se puso blanco. Emilio gritó su nombre y corrió hacia él. La bala no había entrado limpia, se había alojado en la carne. Como un diente. Julián apretó la mandíbula y se cubrió con el antebrazo. «No te acerques, chamaco», dijo, luchando por mantenerse en pie. «Quédate bajo, ¿me oyes? Bajo». Lucía apareció de la nada, como aparecen las madres cuando el destino decide ponerse cruel. Le puso un trapo en la herida y lo amarró con una destreza que no era de enfermera, sino de mujer obligada a saber detener la vida cuando sangra. «No te me vayas, Julián», murmuró. «Si Dios tarda,
Aquí no podemos tardar. Julián sonrió con un lado de la boca. Dile a Dios que corra. El teniente Pardo, viendo que el golpe no había bastado, ordenó quemar la casa grande. El fuego lamió las cortinas, y las vigas viejas encontraron en el incendio una excusa para crujir como huesos antiguos. El humo comenzó a cubrirlo todo, espeso, amargo, repleto de recuerdos que se iban con él. «¿Quieres sacarnos con el humo?», tosió Siriaco, «como si fuéramos coyote». «O peor», gruñó Julián, «como si no fuéramos nadie». El calor se volvió insoportable. Los niños lloraban, los animales, encendidos de miedo, golpeaban los portones, y entonces, cuando parecía que la providencia sería humo y memoria, un silbido largo, agudo, cortó la tarde. No venía del enemigo, era de los cerros. Se repitió 3, 4 veces, como una contraseña vieja. ¿Oyeron?, preguntó Lucía sorprendida. Por el camino de piedra apareció un grupo de jinetes con paliacates al cuello y sombreros anchos, campesinos de ranchos vecinos, hombres ásperos que habían decidido presentarse sin invitación. A la cabeza iba una mujer de trenza negra y mirada de cuchillo. «¿Quién?», alcanzó a decir Emilio. «Se llama Reina Valdés», contestó Siriaco con un brillo extraño. «La de los pozos del sur. Dicen que cabalga donde los hombres no se atreven. Dicen que no pide permiso». Reina no perdió tiempo en discursos. «¡Pa' adentro!», gritó, y su columna se lanzó como una pedrada a la mejilla de los federales. Por un instante, la línea de Pardo tambaleó. El teniente apretó los dientes, ajustó el pañuelo rojo y trató de recomponer el orden con gritos. «¡Cierre por derecha! ¡Sóplenles el pecho!». Pero ya no había derecha que cerrar. Los campesinos, sin modales militares, atacaban con furia vieja, con la técnica de quien ha lidiado con chivas ariscas y tormentas peores que las balas. Alguien tocó un violín desde el fondo. Nadie supo quién ni por qué, y el sonido absurdo, hermoso, atravesó el humo como una memoria de fiestas que el miedo había robado. Julián, vendado a medias, aprovechó el quiebre para maniobrar. Señaló a 2 de los suyos. «Cortemos la cabeza al bicho», dijo con la voz hecha grava. «Voy por Pardo». «Estás sangrando», advirtió Lucía. «También la providencia», respondió él. Y no se queja. Con Emilio a su lado, medio agachados entre humo y gritos, fueron bordeando el corral hasta quedar a tiro del teniente. Pardo, atento a media, docena de cosas a la vez, no los vio venir. Julián se incorporó lo suficiente como para apuntar, pero el mundo le dio vueltas. La bala que llevaba clavada recordaba que seguía ahí. Bajó el arma, respiró hondo y se tomó un segundo que no tenía. «Dámela», susurró Emilio, contra toda razón. «Yo le doy». «No», dijo Julián con firmeza suave. «Tú no te vas a cargar con fantasmas que no te tocan. Yo empecé esto, yo lo termino». Entonces, como si el desierto se hubiera cansado de verlos dudar, Pardo los vio. Montó la culata al hombro y disparó. La bala le pasó a Julián zumbando por la oreja y fue a clavarse en el poste del abrevadero. Julián no apuntó al pecho ni a la cabeza. Apuntó al pañuelo rojo del teniente, como si aquel trozo de vanidad fuera el verdadero enemigo. Jaló el gatillo. El pañuelo se deshilachó con el impacto. El tiro le arrancó un pedazo de orgullo y le dejó un tajo en el cuello que lo tiró de espaldas, más sorprendido que herido de muerte. La tropa, al ver caer a su jefe, retrocedió medio paso, lo suficiente para que Reina Valdés y los suyos se metieran como agua por grieta. «¡Retirada!», gritó un sargento. «¡Retirada!». El repliegue fue desordenado y furioso. Los federales se apartaron tragando polvo, arrastrando a su teniente malherido. Las últimas descargas fueron de rabia, no de táctica. El eco quedó colgado en el aire, temblando como un alambre. El silencio que siguió no fue paz, fue cansancio. El humo siguió subiendo desde la casa grande, ahora un esqueleto negro contra el cielo rojizo. La providencia olía a pólvora y a milagro a medio hacer. Reina desmontó con una elasticidad que dolía de ver. Se quitó el sombrero, miró a Julián de arriba abajo y soltó una sonrisa torcida.
Dicen que eres terco, dijo, y que sabes hacer que la gente deje de bajar la cabeza. Dicen muchas cosas, respondió él, limpiándose la sangre seca de la sien. Gracias por llegar. No vine por ti, contestó ella sin mala leche. Vine por ellos. Pero si vas en la misma dirección, no me estorbas. Emilio miraba a Reina como si hubiera brotado de un corrido. Lucía cruzó los brazos, aliviada y recelosa, ambas cosas a la vez. Nos quemaron la casa, dijo Ciriaco, con voz apagada. ¿Y ahora? Julián respiró hondo. Miró a su alrededor. Hombres con las manos negras, mujeres con el rostro tiznado, niños con ojos enormes tratando de entender por qué la esperanza siempre llega con ruido de balas. Ahora se hace lo de siempre, dijo. Levantar. Pero esta vez, no para un amo, para ustedes. Reina lo midió, evaluando si aquel hombre era polvo pasajero o piedra de cimiento. Si van a levantar, van a necesitar algo más que tablas, añadió. Van a necesitar aviso. Pardo se traga su orgullo y regresa con más. Los ríos no perdonan una vergüenza así. Julián asintió. Sabía que la victoria de esa tarde era un préstamo, no un regalo. Entonces habrá que correr la voz, dijo. Y la voz no se corre sola. Reina chasqueó la lengua, satisfecha con la respuesta. Tengo 3 ranchos que me creen, dijo. 2 al norte, 1 al sur. Si prenden la tea, vienen. Y yo tengo una cuenta pendiente con don Nabor, agregó Julián. Si Pardo cobra por mi cabeza, es porque alguien la encargó con prisa. La prisa siempre deja huellas. Emilio, que había guardado la escopeta con las manos todavía temblorosas, se acercó a Julián y le habló sin titubeos. ¿Si va por el patrón? Yo voy con usted. Lucía lo miró, medio orgullosa, medio herida por la rapidez con que los niños crecen cuando el mundo aprieta. Julián se inclinó hasta quedar a su altura. Vas conmigo, dijo. Pero con una condición. Si yo digo bajo, te haces sombra. Bajo, repitió el niño, como si jurara ante un altar. Esa noche, mientras el humo se disolvía y las estrellas volvían a reclamar el cielo, la providencia se convirtió en campamento. Fogatas repartidas, el caldo pasando de mano en mano, vendajes cambiados con susurros. Reina y Julián se sentaron a un lado, mirando cómo la gente, rota y viva, empezaba a decidir que no iba a esperar permiso para seguir. ¿Por qué ese pañuelo rojo?, preguntó Reina sin mirarlo, como quien habla con el fuego. Vanidad, dijo Julián. Y porque alguien me enseñó que las guerras también se ganan cuando le arrancas al enemigo lo que cree que lo define. ¿Quién te lo enseñó? Julián tardó en contestar. Un hombre al que le debo un juramento, dijo por fin. Por eso estoy aquí. El viento del desierto se metió entre ambos, trayendo olor a madera quemada, a sudor y a esperanza terca. En algún lugar de la oscuridad, un coyote cantó, y el canto sonó menos a amenaza que a compañía. Mañana, dijo Reina. Mañana madrugamos. Vamos por don Nabor antes de que Pardo remiende su orgullo. Mañana, repitió Julián, y miró a Emilio dormirse sentado, con la cabeza recargada en las rodillas de su madre, la escopeta abrazada como si fuera un juguete al que había que educar. El amanecer, cuando llegó, trajo un cielo limpio que parecía no haberse enterado de nada. Y sin embargo, algo había cambiado. La Providencia ya no era una hacienda esperando instrucciones, era un pueblo con cita. Y al otro lado del valle, en una casa donde el café siempre humeaba en tazas francesas, un hombre con traje blanco y bastón de madera escuchó el rumor de que la ley había confundido el camino. Don Nabor Ríos apretó el puño, sintiendo por primera vez en años una comezón que no era de poder, sino de miedo. Y en el filo de esa comezón, la historia, con la paciencia del desierto, se dispuso a tensar un poco más la cuerda. El amanecer encontró a todos despiertos. La Providencia olía a café quemado, a cuero y a nervios. Nadie hablaba de miedo,
pero todos lo sentían como una piedra en el estómago. Julián observaba cómo los hombres y mujeres cargaban las monturas, revisaban cartuchos y amarraban víveres. Sabía que aquella no sería una marcha de regreso, era un viaje al corazón del enemigo. Reina Valdés, de pie sobre una carreta volcada, hablaba a los campesinos reunidos. «No venimos a morir», dijo, «venimos a que dejen de matarnos. Si alguno se arrepiente, váyase ahora. Nadie será cobarde por elegir vivir». Nadie se movió. Reina asintió, orgullosa. «Entonces, que el viento lo escuche. Hoy los de abajo deciden subir». Julián sonrió apenas. Aquella mujer tenía el fuego que a él le faltaba. Subió a su caballo, un alazán viejo y testarudo. A su lado, Emilio sostenía la escopeta con una seriedad que dolía. «¿Listo, chamaco?», preguntó. «Listo, general», respondió el niño con una sonrisa tímida. «No me diga general», replicó Julián riendo. «A mí nadie me dio ese rango». «Entonces se lo gano», dijo Emilio, encogiéndose de hombros. A lo lejos, el sol encendía los cerros y el aire se llenaba del sonido de cascos. Casi 40 jinetes, entre hombres y mujeres, marcharon hacia el sur, rumbo a los arroyos, la hacienda principal de don Nabor. Allí, entre paredes blancas y jardines de rosas, el terrateniente más poderoso del valle aguardaba su destino, rodeado de federales, rifles y un miedo que empezaba a olerse en su café. El viaje duró medio día. Cruzaron quebradas, espinos y pueblos que los miraban pasar con asombro. En cada parada alguien se unía, un jornalero con el hombro marcado, una viuda, un joven que había perdido a su hermano en el campo de los patrones. Lo que empezó como un grupo pequeño se convirtió en una columna. Julián lo notó y murmuró para sí: «Esto ya no es una pelea, es un pueblo caminando». Al llegar a un altozano, desde donde se veía la hacienda, Reina hizo una seña para detener la marcha. «Antes de seguir», dijo, «quiero que sepan algo. Ese hombre tiene dinero, soldados y miedo, y el miedo con dinero dispara primero». «Entonces disparemos después, pero mejor», contestó Julián. Reina se bajó del caballo y extendió un mapa arrugado sobre una piedra. «Aquí están las entradas», explicó. «Al norte, los corrales, al este, la galería principal. Los federales se atrincherarán allí». «Y don Nabor», interrumpió Julián, «siempre desayuna en el balcón del segundo piso. Le gusta ver a los suyos doblarse desde arriba». Reina lo miró con curiosidad. «Hablas como quien lo conoce». «Lo conocí», respondió, apretando el puño. «Fui su capataz antes de entender que ser obediente es otra forma de ser cómplice». El silencio cayó como un disparo. Nadie preguntó más. Cuando el sol se alzó al centro del cielo, la hacienda de los Arroyos despertó a un estruendo. Un disparo, luego otro, y el caos se desató como vendaval. Los federales corrieron hacia las ventanas, las mujeres gritaron, los peones se escondieron detrás de los muros. Desde el patio principal, Julián avanzaba con el rifle al hombro. A cada paso, la historia parecía repetirse. El mismo polvo, el mismo miedo, los mismos gritos de hace años, cuando él aún obedecía. Pero esta vez, su sombra caminaba con la del niño, y eso lo hacía diferente. Emilio no temblaba, observaba, aprendía, se movía cuando Julián le decía, se agachaba cuando el silbido de las balas rozaba el aire. Era un niño, sí, pero con el alma de todos los que habían callado antes que él. En la galería, don Nabor apareció. Vestía impecable, como si la guerra no mereciera mancharle la levita. Tenía el bastón en la mano y una pistola al cinto. Al verlo, Julián sintió que todos los fantasmas que había cargado le hablaban a coro. «¡Serrano!», gritó el hacendado, con voz que pretendía firmeza. «Pensé que el desierto te había tragado». «El desierto devuelve lo que no le pertenece», respondió Julián, apuntando el rifle. «Vine por tu deuda». El hombre rió, sin humor. «¿Deuda? Me debes tú a mí, traidor. Robaste mis caballos, mis peones, mi hacienda». «Solo te quité lo que nunca debió ser tuyo», contestó. El intercambio fue breve.
pero cargado de historia. Los disparos continuaban en los alrededores, las llamas ya lamían los corrales, los caballos relinchaban y el aire ardía. Reina, al frente de otro grupo, entró por el costado izquierdo derribando la puerta con dinamita casera. Su voz resonó. «Por los que no tienen voz». Los campesinos avanzaron con furia. Algunos cayeron, otros siguieron, pero ninguno se detuvo. El fuego y la justicia se confundían entre el polvo. Julián entró en la galería, cubriéndose detrás de una columna. Don Nabor disparó 2 veces. Las balas se estrellaron contra el mármol. Julián se acercó, paso a paso, hasta quedar frente a él. «Te di mi vida», dijo con voz rota. «Me hiciste creer que el poder era respeto, pero el respeto se gana mirando a los ojos, no bajando cabezas. Los hombres como tú no entienden de jerarquías», replicó el patrón. «El orden se mantiene con miedo». «Entonces el orden acaba hoy», respondió Julián, bajando el arma. El patrón, desconcertado, dio un paso atrás. «¿No vas a disparar?» «No», dijo Julián. «Yo vine a que hables». Reina llegó a tiempo para oírlo. Miró la escena sin intervenir. Julián avanzó un paso más. «Diles a todos», ordenó, «lo que hiciste, las marcas, los golpes, las muertes. Dilo tú, con tu voz, o lo dirán tus silencios». Don Nabor apretó los dientes. Alrededor, los campesinos se habían reunido. Lo miraban como se mira al verdugo cuando se rompe la cuerda. «Yo», empezó a decir, «yo mantuve el orden, el trabajo». «¿Con látigos?», interrumpió Reina. «¿Con hambre?». El hacendado bajó la vista. Por primera vez en años, la vergüenza lo alcanzó. Pero aún así, intentó una última mentira. «Ustedes no saben lo que es mandar. Si me matan, esto se volverá caos». «El caos ya existe», dijo Julián. «Tú solo lo maquillabas». El silencio se volvió espeso. Julián levantó la voz. «El poder no se toma, se devuelve, y hoy te toca devolverlo». Le arrebató el bastón y lo arrojó al suelo. El sonido de la madera al romperse fue como un disparo final. Reina levantó el puño y gritó: «La providencia y los arroyos son del pueblo». Los campesinos aplaudieron, algunos llorando, otros abrazándose. La guerra por un momento se transformó en alivio. Pero Julián sabía que aún no había terminado. El teniente Pardo seguía vivo en algún punto del valle, y un rumor ya crecía como tormenta. Esa noche, mientras las llamas consumían lo que quedaba del lujo de los arroyos, Julián se apartó a un rincón. Reina lo encontró sentado, mirando el cielo rojo. «¿Por qué no lo mataste?», preguntó. «Porque quería que lo escucharan caer», respondió él. «La muerte no enseña, la vergüenza sí». Reina asintió, comprendiendo. «Entonces prepárate, porque el infierno no olvida a los que le cierran la puerta». Julián sonrió, con esa calma que precede a la tormenta. «Que venga, aún tengo una bala guardada y un juramento por cumplir». Emilio, desde el umbral, los observaba sin ser visto. En su mirada había algo nuevo, no miedo, ni inocencia, sino destino. El viento sopló desde el norte, trayendo el eco de cascos lejanos. Los federales regresaban, y esta vez no venían solos. El juramento del desierto apenas comenzaba a cobrar su precio. El amanecer trajo un silencio engañoso. Sobre las ruinas humeantes de la hacienda de los Arroyos, el polvo parecía dormir, pero bajo esa calma el peligro respiraba. Julián no había dormido. La herida del costado supuraba, el cuerpo le pesaba, pero la mente seguía encendida. A lo lejos, entre el resplandor del sol, ya se veían los primeros reflejos metálicos. Los federales regresaban. Reina Valdés lo encontró sentado frente al balcón quemado. «No has cerrado los ojos en 2 noches», dijo. «Los cierro y los muertos me hablan», respondió él. «Déjalos hablar», contestó ella. «A veces, los muertos dicen lo que los vivos no se atreven». Ambos se miraron en silencio. En los corrales, los campesinos reforzaban trincheras improvisadas.
Lucía preparaba vendas con jirones de sábanas, y Emilio limpiaba su escopeta con una concentración que asustaba. Ya no era un niño asustado, era un soldadito con los ojos del que ha visto más de lo que debería. Siriaco se acercó cojeando, con un sombrero nuevo que había encontrado entre los escombros. 150 hombres bajan del norte, bien armados. Dicen que los manda un coronel nuevo. Pardo anda con ellos, medio vendado, pero vivo. Reina escupió al suelo. La víbora siempre regresa a morder. Julián se puso de pie con dificultad, acomodándose el rifle al hombro. Entonces la providencia no será tumba, será mensaje. Los hombres se prepararon. El viento se levantó, trayendo consigo el olor del desierto y la tensión de 1900 años. Lo inevitable. Julián reunió a todos en el patio. Su voz ronca pero firme. No somos ejército, somos memoria, y la memoria no se rinde. Si caemos, que sea de frente, para que el polvo nos recuerde con nombre y no con número. Reina tomó la palabra, su tono afilado. Que cada bala sea una palabra, y que cada palabra cuente esta historia cuando nosotros ya no podamos. Los campesinos gritaron su acuerdo. No había gritos de guerra, solo determinación. Y entonces el infierno llegó. Desde los cerros, los federales abrieron fuego. El trueno de los cañones improvisados sacudió la tierra. Los muros de la hacienda temblaron, los techos cedieron, y el polvo volvió a cubrirlo todo. Julián corrió entre el humo, gritando órdenes, guiando a los suyos. Cada paso dolía, pero su voz seguía mandando. «No disparen hasta verles la sombra. ¡Esperen!». Los primeros soldados se acercaron y la providencia respondió. Los disparos estallaron al unísono, cortos, precisos, como si la rabia tuviera puntería. Reina, montada sobre una carreta, disparaba con 2 pistolas, los ojos encendidos. «Por los que ya no pueden gritar», rugía. Lucía atendía heridos entre cascotes, cantando bajito un himno de cuna para que el miedo no se notara. Emilio corría entre trincheras, llevando agua y cartuchos. Una bala rozó su mejilla, arrancándole sangre, pero no se detuvo. «¡Julián!», gritó desde lejos. «¡Vienen por el flanco derecho!». Julián giró, vio el movimiento y se lanzó con 5 hombres más. Lograron contener el avance, pero una granada cayó cerca. El estallido lo lanzó al suelo. Sintió el fuego en el pecho, el zumbido en los oídos, y luego la nada. Cuando abrió los ojos, el mundo era ruido y luces rojas. Emilio estaba sobre él, intentando arrastrarlo. «No», tosió Julián. «No pierdas tiempo conmigo, chamaco. No le voy a dejar aquí», replicó el niño entre lágrimas y polvo. Julián lo miró con ternura y dolor. «Te dije que cuando yo dijera bajo, te hicieras sombra». «No lo dijo», respondió el niño con voz quebrada. Julián sonrió. «Entonces lo digo ahora. Bajo, Emilio». El niño se detuvo, entendiendo. Lo abrazó un instante, luego se fue corriendo hacia donde el fuego seguía rugiendo. Julián, sangrando, se apoyó en una piedra y miró el cielo. El sonido de cascos se acercó. Pardo bajaba del caballo con el pañuelo rojo vuelto trapo manchado. «Te dije que los héroes mueren pobres y pronto», dijo el teniente apuntando su pistola. Julián lo miró sin miedo. «Y te dije que la justicia cabalga aunque la maten. Un disparo». Pardo cayó de rodillas. Detrás de él, Reina Valdés, con el humo saliéndole del cañón, había hablado primero. «Las mujeres también cabalgamos, desgraciado», dijo, bajando el arma. Julián sonrió, apenas. «Llegaste a tiempo, como siempre», respondió ella acercándose. Lucía apareció detrás, con Emilio pegado a su falda. Julián los miró, respirando con dificultad. «Escuchen bien», susurró. «No se olviden de por qué empezamos. No fue por odio, fue por dignidad. La justicia no se roba, se siembra». Reina se arrodilló a su lado, sujetándole la mano. «Vas a vivir, viejo terco». «No», dijo él mirando el horizonte,
Ya viví suficiente, lo demás les toca a ustedes. El viento del desierto sopló con fuerza. El polvo cubrió los rostros, el sol se tiñó de oro. Julián exhaló despacio, como quien entrega el alma sin miedo. Su cuerpo quedó quieto, pero su voz, en el aire, seguía viva. Esa tarde, los federales huyeron. Los campesinos, guiados por Reina, los persiguieron hasta el límite del valle. La Providencia y los arroyos quedaron en manos del pueblo. Los hombres comenzaron a reparar los muros, las mujeres a sembrar y los niños a reír otra vez. Días después, Reina convocó a todos frente a una cruz de madera simple. Sobre ella colgaba el sombrero viejo de Julián y una inscripción grabada a cuchillo: La justicia no muere, se multiplica. Lucía tomó la palabra con voz suave. Él no era santo ni patrón, solo un hombre que no toleró ver sufrir a los suyos. Reina añadió, y por eso el desierto lo recordará más que a los coroneles. Emilio se adelantó, con la escopeta colgada al hombro y el rosario de su madre al cuello. No tengo miedo, dijo, mirando a los presentes. Julián me enseñó que el miedo se vence caminando, y yo voy a seguir caminando. Los murmullos se convirtieron en un canto. Hombres y mujeres levantaron los brazos, jurando no volver a agachar la cabeza. Esa noche, desde los cerros, se vieron fogatas encendidas. No una, ni 10, cientos. Cada rancho, cada pueblo, cada alma libre encendía su luz en nombre de Julián Serrano. El viento del norte llevó su eco. El juramento del desierto sigue vivo. Reina miró el horizonte. Emilio dormía junto al fuego, abrazado a su rosario. Lucía tejía en silencio, y el cielo se llenó de estrellas. Descansa, viejo, susurró Reina. Tu lucha no se acaba, solo cambió de manos. El fuego crepitó, el polvo danzó sobre la tierra, y el desierto, por primera vez en mucho tiempo, olió a libertad. Y así, entre cenizas, canto y esperanza, nació la leyenda del hombre que cumplió su palabra y del niño que heredó su juramento. Porque en el norte, dicen que cuando el viento sopla fuerte y la noche está callada, se escucha una voz entre los mezquites murmurando: ahora sí, me van a conocer,